Bienvenidos a este quinto video del curso Dinámica de la Investigación Penal Preparatoria en el Código Procesal Penal Federal. En esta oportunidad vamos a considerar los criterios desincriminatorios iniciales que puede adoptar o proponer el Ministerio Público Fiscal, centrándonos en dos institutos, la desestimación y el archivo. Como vimos en el video anterior, las formas de inicio de la etapa preparatoria son cuatro: que la inicie de oficio el Ministerio Público Fiscal, que sea por denuncia, por prevención o por querella. Cuando alguna de estas formas de iniciación se produce, el Ministerio Público está obligado a formar un legajo de investigación para ese caso y dentro de los 15 días tiene que decidir o proponer, conforme al artículo 248, un criterio de valoración inicial. Esa valoración inicial puede ser en sentido desincriminatorio y en este sentido se prevén tres supuestos. El primero es la desestimación de la instancia por inexistencia de delito. El segundo es un archivo por no poder proceder, institutos que ya teníamos y tenemos en el Código Lebene. Y un tercer criterio, que para el Código Lebene es una novedad, que es la aplicación de un criterio de oportunidad o de disponibilidad. Claro que ya estos criterios de oportunidad están vigentes también en el Código Lebene por la decisión de la bicameral de implementar esas normas del Código Procesal Penal Federal insertas en el Código Lebene. La otra posibilidad es adoptar criterios incriminatorios. Y en este sentido, el inciso cuarto del artículo 248 prevé la posibilidad de esta etapa de investigación previa a la formalización, que está prevista, regulada en un solo artículo, después en el 253, y que es una etapa que permite todavía no definir el caso, en el sentido de si va a adoptarse un criterio desincriminatorio después de esa etapa o un criterio incriminatorio. Si se adoptara un criterio incriminatorio tras esa investigación previa a la formalización, lo que haría el Ministerio Público es solicitar esta audiencia para la formalización de la investigación preparatoria, que como vimos es el equivalente a la indagatoria del Código Lebene. Y en esta audiencia lo que va a hacer es ser convocado el imputado junto a su defensor ante el juez para que el Ministerio Público Fiscal le haga saber cuál es la imputación que le formula, qué hechos le está imputando, qué evidencia tiene y cuál es la calificación legal. Pero esa investigación previa a la formalización puede terminar también retornando a un criterio desincriminatorio, o sea, desestimar, archivar, aplicar un criterio de oportunidad o un criterio de disponibilidad de la acción. Finalmente, el 248, en el inciso sexto, alude a la aplicación de un procedimiento especial, un procedimiento simplificado, pero que en rigor básicamente siempre requieren que se formalice, o sea, que se le haga saber al imputado el hecho. La norma no alude a la posibilidad de que el Ministerio Público pida la incompetencia, pero desde la sistémica del código obviamente esto puede así suceder, e incluso el juez puede declarar esa incompetencia de oficio. Ahora vamos a detenernos en estos criterios desincriminatorios, que tienen una novedad en este código, a diferencia del código Lebene. Estos criterios desincriminatorios los decide el Ministerio Público Fiscal. No es que se los propone para que lo decida el juez, como es tradicionalmente en los códigos viejos. En el Código Lebene, de hecho, es así. Claro que no es una novedad, por ejemplo, para el Código de la Provincia de Buenos Aires, que esto ya lo tiene desde el año 1998. Sea que se desestime por inexistencia, sea que se archive por no poder proceder o por criterio de oportunidad, lo decide el fiscal. Ahora, si fuese un criterio de disponibilidad de la acción, esto es conciliación o suspensión del juicio a prueba, en ese caso tienen que acordarlo con la contraparte y presentarlo ante el juez para que lo homologue, con lo cual en ese caso no es el fiscal quien lo decide, se lo proponen al juez. Vamos a centrarnos en la idea de si adoptar estas decisiones por el Ministerio Público Fiscal es constitucionalmente compatible. Y en este sentido, no hay objeción para que decida el Ministerio Público Fiscal, con una condición, que siempre en el caso tiene que estar garantizada la posibilidad de acudir ante un juez, de que se garantice la tutela judicial efectiva. Y justamente, como su nombre lo indica, es judicial, con lo cual requiere la posibilidad de acudir ante un juez. Bueno, así, por ejemplo, lo señala Daray, diciendo que la Corte Federal ha aceptado que órganos diferentes a un juez puedan cumplir, en algunos casos, esta suerte de función jurisdiccional, pero ello siempre y cuando exista esta posibilidad de que el sujeto interesado
pueda acudir justamente a un control judicial suficiente, o sea, llevar el caso ante un juez. Y allí cita los casos de la Corte Fernández Arias y Ángel Estrada. La cuestión es que para estos casos que vamos a analizar, desestimación y archivo, bueno, justamente no está prevista en la dinámica del código expresamente la posibilidad de acudir ante el juez. Y entonces desde esa perspectiva hay un problema de tutela judicial efectiva que hay que solucionar y que vamos a considerar en el próximo video. Nos vamos a centrar en esta desestimación de la instancia por inexistencia de delito, que no es un instituto novedoso, ya lo tenemos desde el mismo Código Barrio, en el Código Levene y por supuesto se mantiene en este código. Previsto esto en el artículo 249 bajo el título de desestimación. La norma dice, si el hecho noticiado no constituye delito, el representante del Ministerio Público procederá a desestimar la promoción de la investigación. Tradicionalmente, como dije, desde el Código Barrio y pasando por el Código Levene, este instituto se lo ancla en la idea de atipicidad, cuando no encuadra dentro de un tipo penal la conducta denunciada. Pero claro, desde la teoría del delito, delito es una acción típica antijurídica y culpable. De modo que, como la norma habla del hecho no constituye delito, bajo esos cánones también podría proceder esta desestimación cuando acude una causa de justificación o una causal de inculpabilidad. Por supuesto que también dentro de la teoría del delito aparecen las excusas absolutorias que lo que excluyen es la punibilidad que técnicamente no integra la definición de delito. Pero no habría mayores problemas en interpretar esto también extensivamente e incluir esta excusa absolutoria y entonces directamente desestimar. La novedad de esta norma, a diferencia de lo que sucede en el Código Levene y en el Código Barrio, es que señala expresamente que la desestimación, porque el hecho no constituye delito, no impide la presentación de una nueva denuncia sobre la base de elementos distintos. Y en este sentido, la propia norma señala que esta desestimación no hace cosa juzgada material, esto es, no permitiría oponer el principio del ne bis in idem. Sí, por supuesto, lo que va a hacer es cosa juzgada formal. Esto es, que ya decidido esto digamos, adquiriendo firmeza porque no es cuestionado, lo que pasa es que ya no podría reabrirse si no aparecen esos nuevos elementos. Esto es, el fiscal no puede, el Ministerio Público no puede decir, bueno, releo el caso y la verdad que erré en la solución. Efectivamente, esto tendría que haber sido investigado. Ahora, más allá de que la norma expresamente dice que no impide la reapertura, por ejemplo, Roberto Daray en el código comentado expresamente dice que cuando es por atipicidad, incluso por atipicidad objetiva, o sea, no se dan los elementos del tipo objetivo, o subjetiva, esto es, por ejemplo, no existía dolo en el autor, sí señala que para su visión tiene que tener esa decisión valor de cosa juzgada material con valor erga omnes. O sea, se tornaría oponible la excepción de cosa juzgada y el principio ne bis in idem. Bueno, ¿por qué Daray dice esto cuando la norma busca otra solución? Y la razón de esto es que esto ya venía discutiéndose desde el Código Barrio, también se lo discutió en el Código Levene y está controvertido. Dentro de la dinámica del Código Levene, por ejemplo, aparece esta causa de este caso que resolvió la Sala Tercera de la Casación Federal, el caso Terranova, donde, bueno, aparecen disidencias sobre el punto. Es una desestimación por inexistencia de delito y en la cual, según la juez Catucci, no hace cosa juzgada material y apoya esta postura en doctrina, en Dálvora y Mayer, Clarea Olmedo y Núñez, de la escuela cordobesa, estos tres últimos. En cambio, la mayoría la conforman otros dos jueces, Madueño y Ricci, diciendo que sí la desestimación hace cosa juzgada material, o sea, se puede oponer el principio de ne bis in idem. Y sí citan allí un código comentado del de Navarro y Daray respecto del código Levene. Por eso Daray es muy sensato que mantenga en este código su postura, porque era la postura que consideraba respecto del código Levene. Ahora aparece otro fallo de la Cámara del Crimen,
en la cual los jueces Bunge, Campos y Barbarosh están en línea con lo que dice Catucci, sosteniendo que no hace cosa juzgada material. Dicen que no produce un efecto abstracto de cosa juzgada, sino que se trata simplemente del rechazo por inadmisible de una denuncia que puede ser admitida nuevamente si se modifican las condiciones por las que antes fue rechazada. Y ahí citan un artículo que escribí hace unos años en este libro, el libro Homenaje a Francisco Dálvora, donde justamente, bueno, consideraba esta posición en el Código Levene y mostraba por qué Dálvora en el Código Barrio consideraba que sí hacía cosa juzgada material y comentando el Código Levene cambia de opinión. Y ese cambio de opinión no fue caprichoso, sino que obedecía a las distintas sistémicas que tenía el Código Barrio respecto del Código Levene, que es la misma lógica en esta materia que el que lleva el Código Procesal Penal Federal. Miren, en el Código Barrio se juzgaban no solo personas por hechos, sino también hechos. Existía allí un instituto que era el sobreseimiento en la causa. Cuando yo sobreseía en la causa, y sí, bueno, había dos tipos de sobreseimiento, ¿no? El sobreseimiento definitivo y el provisional. Y ambos podían ser en la causa y respecto de un imputado. Cuando yo sobreseía definitivamente en la causa, yo juzgaba el hecho. Y por ese hecho ya nadie más podía ser juzgado, porque ese sobreseimiento en la causa hacía cosa juzgada material sobre el hecho. En cambio, cuando pasamos al Código Levene, que nos viene de la escuela cordobesa, el Código de 1939, bueno, ese código tiene una lógica distinta. Nunca juzga hechos, solo a personas por hechos. Y esto significa que si, por ejemplo, yo sobreseo, bueno, ya deja de existir el sobreseimiento provisional en ese código, solo es definitivo. Si yo sobreseo a Juan, no hay ningún inconveniente en que yo luego impute a Pedro por ese hecho. Esta es una diferencia muy importante respecto del Código Barrio, porque si yo había sobreseído en la causa, por el hecho que le imputé a Juan, ya nunca más podría imputar a ninguna otra persona. En definitiva, en el Código Levene no existe el sobreseimiento en la causa, y eso mismo pasa en el Código Procesal Penal Federal. Con lo cual, mientras que en el Código Barrio, desde que existía ese instituto donde se juzgaban hechos con valor de cosa juzgada material, era lógicamente posible desestimar y que esa desestimación por inexistencia de delito hiciera cosa juzgada material, en estos otros códigos eso no es lógicamente posible. Desde esa perspectiva, allí está la razón por la cual Dálvora, que advierte esta diferencia, cambia su postura cuando analizaba el Código Barrio al pasar a analizar el Código Levene. Bueno, eso fue lo que pretendí mostrar en ese artículo en su libro Homenaje. La cuestión es que los códigos modernos siguen esa línea. Neuquén expresamente señala que esa desestimación por inexistencia no hace cosa juzgada y puede reabrirse. El nuevo Código de Corrientes, aprobado en 2019, tiene la misma solución, pero claro, la cosa sigue siendo controversial porque, por ejemplo, el Código de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un código del 2007, no se pudo desprender de esa tradición de los códigos, del Código Barrio y esa discusión que se daba en el Levene, y habla así, no como desestimación, sino como archivo, pero justamente por atipicidad, con lo cual el nombre, si se llama desestimación o archivo, en definitiva importa poco. Lo que interesa más es por qué causal se procede a ese archivo o a esa desestimación, y es por atipicidad. Y como decía, el Código de la Ciudad no se pudo desprender de la tradición del Código Barrio y expresamente en el 203 señala que ese archivo por atipicidad no se puede reabrir, con lo cual tiene efectos de cosa juzgada material. Como vemos, en definitiva, la cuestión no está tan clara en los códigos, aunque tiene la solución expresa, a diferencia del Código Levene, que no la traía y generó que se la pudiera interpretar de distintas maneras. El Código Federal en esto cierra la discusión, más allá de que en la doctrina, como vemos, se quiere traer la discusión de vuelta al escenario.
Vamos a pasar al segundo instituto, el archivo por no poder proceder. Esto está previsto en el artículo 248, inciso 2, y lo explicita el 250. El 250 dice, bajo el título de archivo, si no se ha podido individualizar al autor o partícipe del hecho y es manifiesta la imposibilidad de reunir los elementos de convicción, procede este archivo, que también procede si en el caso no se puede proceder. Con la novedad del código nuevo, a diferencia del EBN, que este archivo, al igual que la desestimación, en este código lo dispone el propio Ministerio Público Fiscal. En el fondo, si vemos, parecen dos supuestos. El primero es no individualizar al autor, ¿no? O sea, hay una causa NN, donde no se lo puede terminar de individualizar, y un segundo supuesto que es no poder proceder. En rigor, son todos casos de no poder proceder. La norma termina diciendo que ese archivo no puede ser dispuesto en estos casos, en los casos de desaparición forzada de personas. En ese caso va a mantenerse abierto hasta que la persona o sea hallada o se restituya su identidad. Bueno, esto es en buena medida derecho procesal simbólico, porque obviamente esa causa nunca va a poder ser cerrada por esta prohibición normativa, pero indudablemente la investigación puede terminar cayendo en vía muerta, porque no hay más nada que hacer y en definitiva es simbólico no poder cerrarla. Se va a paralizar, de hecho. Les decía que los supuestos son todos de no poder proceder. Justamente cuando no hay autor individualizado y no se lo puede individualizar, porque no hay pruebas para hacerlo, es un supuesto de no poder proceder, y así, por ejemplo, expresamente lo señalaba el Código Procesal Italiano de 1930 como uno de los supuestos. La cuestión es que no se puede allí constituir la relación procesal, porque la relación procesal requiere un fiscal que va a estar, un imputado que es el que no está y un juez que va a estar. Entonces, esa relación procesal imperfecta, al faltar una de las patas, determina este archivo. Los supuestos de no poder proceder, bueno, los clásicos van a ser la falta de instancia privada en los delitos de acción pública dependiente de instancia privada, en nuestro sistema los delitos contra la integridad sexual y las lesiones leves, que bueno, reducido este código nuevo a la materia federal, bueno, hay pocas posibilidades que tengamos dentro de la justicia federal la posibilidad de jugar esos tipos de hechos. Después aparecen las cuestiones prejudiciales. Las cuestiones prejudiciales son aquellas que obligan a paralizar el caso penal hasta que se resuelva esa cuestión prejudicial en el fuero pertinente. En nuestro sistema, la cuestión prejudicial únicamente está prevista para el tema de estado civil de las personas. El ejemplo clásico es si a una persona le imputan el delito de bigamia y en sede civil se está cuestionando la nulidad de uno de esos dos matrimonios, se paraliza la causa penal hasta que quede resuelta la cuestión en civil, que hace cosa juzgada para la causa penal. Si nulifican el matrimonio, no habrá bigamia. Si no nulifican el matrimonio, podría haber bigamia. Finalmente, un caso que sí es procedente en materia federal es el caso de inmunidad de jurisdicción, funcionarios públicos que tienen fueros. Claro que estamos hablando de la desestimación por inexistencia de delito como mérito inicial, y en este sentido el sistema nuestro tiene una ley de fueros. De hecho, el artículo 36 del nuevo código remite a la ley especial, y la ley especial es la 25320, conocida como ley de fueros, que no impide que la causa se inicie, lo que impide es que si el imputado, el funcionario que está amparado por los fueros, se niega a comparecer a cualquier acto procesal, no se pueden aplicar medidas de coerción. Y en este sentido, bueno, la causa puede iniciarse, el caso puede proseguir, lo que no podrá es, en todo caso, aplicarse medidas de coerción. Finalmente, la norma expresamente, como sucede en el Código Levene, señala que este archivo, por no poder proceder, sí no hace cosa juzgada material, y esto es lógico, si después se identifica al imputado, si aparece la instancia, en el caso de delito de instancia privada, se resuelve la cuestión prejudicial, se remueve al funcionario, se le quitan los fueros o el funcionario cesa en sus funciones, obviamente el caso se reabre. Así lo dice expresamente la última parte del 250, señalando que no hay problemas en que se reabra la investigación si aparecen datos que
o permitan identificar a los autores o desaparecen esos otros impedimentos como condiciones de procedibilidad. Veamos que el primer supuesto es el NN y no hay pruebas suficientes para avanzar. Pero habla de un NN y lo pone en forma como que es conjuntivo esto. Es un NN y no se puede avanzar. Pero puede pasar perfectamente que tengamos un imputado individualizado y tampoco podamos avanzar. Y en este caso, ¿cuál sería la solución? Bueno, por ejemplo, en el Código de la Ciudad Autónoma hay una norma que es el archivo por faltas de prueba y no discrimina si es con o sin imputado. Simplemente procede ese archivo porque no se pudo acreditar que el hecho efectivamente ocurrió, dice la norma. Al respecto, Daray lo que muestra es que justamente todos los supuestos no están contemplados y señala que este mismo caso que la ciudad resuelve de esa manera. Dice, bueno, ¿qué pasa si se prueba que el hecho no existió o finalmente no se pudo probar si existió? Y al no estar prevista la solución, dice, bueno, esto debemos solucionarlo y vamos a aplicar extensivamente el instituto del archivo. Así concluye en el tomo 2, diciendo que en el caso de que no se acreditó la existencia del hecho o no fue posible reconstruirlo con prueba suficiente, pese a que no está expresamente contemplada, la solución será el archivo. Y en esto coincido con Daray, e incluso no importa ya si hay o no imputado individualizado. Y esto puede ser proyectado también a otros supuestos que no fueron previstos en la norma. Puede ser que directamente con imputado, lo que se acredite es que el imputado no participó efectivamente, o directamente no se pudo acreditar que participó. También puede darse otro supuesto, que la acción penal esté extinguida. Y por supuesto que también con imputado puede ser que concurra una causa de justificación, una causal de inimputabilidad o una excusa absolutoria. Estos tres casos, sobre todo los dos primeros, perfectamente entran como desestimación por inexistencia y yo extendí para excusa absolutoria. Y acá vuelvo a decir que ya no importa si en rigor le llamamos a esto desestimación o archivo, lo importante es qué efectos tiene. Y como en este nuevo código está claro que tanto la desestimación como el archivo no hace cosa juzgada material, bueno, no hay problema en resolverlo de una u otra manera. Fíjense en que en el Código de la Ciudad Autónoma la cuestión es diferente porque expresamente el 199, que ya mencionamos, habla del archivo en caso de atipicidad, también en este caso de extinción de la acción, que incluye la prescripción, o en los casos de inimputabilidad, causa de justificación o extinción de pena, que sería la excusa absolutoria. Pero claro, a diferencia de las consecuencias que le damos nosotros a la desestimación del archivo en el Código Nuevo, que es que no tienen cosa juzgada material, la misma solución que para la tipicidad da para la prescripción de la acción o estas causales de inimputabilidad, causa de justificación y exención. Claro que en esos dos últimos casos, el Código de la Ciudad exige la convalidación judicial, pero para los tres incisos señala que no se puede reabrir, con lo cual le otorga a este archivo por alguna de estas causales valor de cosa juzgada material. Pero nuestro código tiene una solución diferente. Claro que en nuestra tradición, en aquel código barrio, como hoy les mencioné, existía el sobreseimiento provisional respecto de un imputado o en la causa. Y ese sobreseimiento, cuando era provisional respecto de un imputado, sí permitía la reapertura. O sea que también ese sobreseimiento provisional tenía valor de cosa juzgada formal, no material. Bueno, ese instituto fue muy cuestionado y en los códigos modernos ese sobreseimiento provisional fue eliminado. En nuestro código Levene ya no tenemos sobreseimiento provisional, tenemos sobreseimiento ya ni siquiera definitivo, simplemente sobreseimiento, que es el definitivo y que sí hace cosa juzgada material. Frente a esa tradición, bueno, en la jurisprudencia del Código Levene, cuando se archiva una causa y hay imputado, bueno, las cámaras, si se apela a eso, suelen nulificar diciendo de que en tanto hay imputado, se requiere una resolución
de sobreseimiento. Y con esa historia, a partir de esos códigos, bueno, es muy probable que en casos de archivo o de desestimación, fundamentalmente de desestimación por inexistencia de delito, con toda la amplitud de consideraciones que hicimos, la defensa no pretenda ese archivo, que en este código nuevo no hace cosa juzgada material, y lo dispone el fiscal, sino pretenda un sobreseimiento para ampararse luego en la posibilidad de oponer una excepción de cosa juzgada con el principio de indivisibilidad. La discusión está abierta. En rigor debo decirles que en la sistémica del código está pensado que el archivo ese que no hace cosa juzgada material o la desestimación por inexistencia de delito, la disponga el fiscal y quede el caso cerrado en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Sí, por supuesto, se prevé un mecanismo de control dentro del Ministerio Público Fiscal, pero según el código, si el fiscal superior que revisa instancias de la víctima no prevé, no revoca, digamos, esa decisión del Ministerio Público Fiscal, el caso se cerraría en esa instancia. La lógica del código está pensado para que ese caso no sea judicializado, pero en base a nuestra tradición, es muy probable que las defensas pretendan que se sobresea para quedar con el amparo de la cosa juzgada material. Ese rechazo al sobreseimiento provisional, que de alguna manera este archivo reevitaría, bueno, puede ser que genere este tipo de planteos, caso en el cual lo que hará la defensa es, frente a ese archivo, solicitar ante el juez una audiencia, y en esa audiencia, que va a ser bilateral, irá a pretender que lo sobresea, y es muy probable que con esta tradición y ese rechazo al instituto del sobreseimiento provisional, los jueces terminen haciendo lugar a ese sobreseimiento. Bueno, en el caso de Daray, pareciese que la solución que él pretende es este sobreseimiento. No lo dice expresamente al analizar este mérito inicial del 248, sino lo dice respecto del caso en el cual se hizo una investigación previa a la formalización, pero que después termina desde la posición del Ministerio Público con una posición desincriminante. O sea, pretende el Ministerio Público archivar o desestimar. En ese caso, Daray en el tomo 2 señala que sí procedería al sobreseimiento. Bueno, este es un tema que queda en la polémica y habrá que ver cómo se va interpretando, aunque intuyo que finalmente la tendencia va a ser habilitar el sobreseimiento en estos casos. Claro que si la desestimación o el archivo son por esos supuestos categóricos donde no hay ninguna duda de que nadie va a reabrir. Supongan un caso de bueno, no sería para federal, pero un hurto del hijo al padre. Y efectivamente no hay ninguna duda de que el hijo es el hijo y el padre es el padre. La verdad que para qué ir a pelear por un sobreseimiento si nunca más ese caso va a ser reabierto, a no ser que sea un caso donde finalmente esté en duda si el hijo al final era el hijo y que haya una acción de paternidad dando vueltas, y entonces frente a ese supuesto, ese juicio de filiación termine permitiendo la reapertura. En definitiva, cuando el defensor pretende seriamente el sobreseimiento es porque teme realmente una reapertura, salvo que lo hagamos en términos absolutamente formalistas, obteniendo un sobreseimiento en algo que todos sabíamos que nunca se iba a reabrir. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Los espero en el próximo, donde vamos a analizar los criterios de oportunidad y de disponibilidad, y también vamos a ver el tema de la tutela judicial efectiva respecto de los casos de archivo y desestimación, que, como les anticipé, no tiene previsto acudir al juez y hay que darle una solución. Los espero en ese video. Muchas gracias.